The Wild Project. Vamos con un tema que no es noticia, pero que me gustaría hablar con vosotros. Y es lo que pasó la semana pasada en The Wild Project con la mega hiper charla con David Saavedra, que si no lo habéis visto, estamos hablando de un podcast de los que más buen feeling y comentarios incluso de gente cercana a mí de este podcast, si no es el mejor, es de los mejores. David lo dejó todo, o sea, se vació por dentro. Si no lo habéis visto, os digo simplemente que es un chico que estuvo buena parte de su vida en el movimiento nazi español, neonazi, lo que todos tenemos en la cabeza, tal cual, tatuadísimo, con figuras de la política nazi, aunque por ahí había un Lenin y tal, pero el perfil. Entonces él pues me explicó cómo salió del movimiento, cómo entró, muy chulo. Y hay una cuestión que no pude preguntarle, porque va a volver a venir segurísimo, porque hablamos 4 horas y media y os prometo que había para 4 horas y media más. Y hay un tema que quiero hablar. Antes, preguntaros, tú ya lo entrevistaste en tu canal, ¿verdad? A David. Sí, hace 3 o 4 meses, sí. 3 o 4 meses. Y también primero lo entrevisté en Twitch y fueron de eso 2 horas y media, pero vamos, que podríamos haber hablado, lo que dices, muchísimas horas, porque es tan interesantísimo su historia y el aprendizaje que él saca de ello, ¿no? Y cómo todavía está en proceso de reconstrucción, que es lo que hablamos. Sí. Y luego David también le dice buenas tardes y claro, y te cuenta pues un poco cómo fue en el año 34 su vida. Claro. O sea, es la hostia. O sea, yo sufría por Nacho porque digo, esto lo va a tener luego que hacer en clips, Nacho. Y me lo dijo, ¿no, Nacho? Que tú un poco más y terminas con tu vida. O sea, era hiper interesante, pero acabé abatido. En combate. Abatido en combate. En el año 42, en algún sitio, ¿no? En un bombardeo de Inglaterra, ahí acabaste. ¿Tú lo viste? Sí. Hay una cosa que me quedó un poco en el tintero, y es el tema de la libertad de expresión, que es algo que ya hemos hablado varias veces, pero ya que tengo, Rocío, que no había hablado contigo de esto, parece muy interesante charlar, ¿no? Y me quedó en el tintero para preguntárselo, pero es que ya no había más tiempo. Había muchas cosas que quise preguntarle que al final no pudieron ser, ¿no? Pero una es el tema de ¿dónde está la línea entre, por ejemplo, poder decir: hola, buenas tardes, yo soy... Hostia, como esto luego se gana en un clip, me han hundido, ¿eh? Esto es en contexto, ¿eh? Yo soy nazi. Hola, me llamo Jordi, yo soy nazi. ¿Cómo se puede aplicar esto en un Estado de Derecho, con libertad de expresión, teniendo en cuenta de que es verdad que es un discurso que se basa en diferenciaciones raciales, odio, etcétera? Rocío, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Yo tendría que poder decir públicamente si yo soy nazi, decir que yo soy nazi, hablar sobre ello? A ver, lo que siempre decimos es que tenemos libertad de pensamiento, pero la libertad de expresión no es absoluta, porque hay veces que tu libertad de expresión pisotea algo tan básico como los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí está la línea, que muchas veces es muy fina, también te digo, pero decir yo soy nazi y hay que apalear negros, por ejemplo, o la raza aria, etcétera, etcétera, todo lo que él opinaba, que escuchas ciertas cosas y es una absoluta barbaridad, pues yo creo que eso en un Estado de Derecho en el que estamos es que no es concebible, es que ya solo por la convivencia, ¿no? No sé cómo lo ves. Para ti la línea se tendría que meter entonces en la agresión hacia otros. Pero, por ejemplo, si sale alguien, hablando con esto, ¿no?, de David, del nazismo, si sale alguien diciendo yo soy nazi, un ideólogo nazi, pero no entran estos temas de odio incitar el odio hacia razas, colectivos, etcétera, pero simplemente es un ideólogo de la eugenesia, etcétera, 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 ¿ahí lo permitirías o no? Pero es que la palabra nazi ya conlleva todo eso detrás, quiero decir, ¿no? El nazismo es lo que es, otra cosa es las definiciones que alguien pueda tener, o chavales de 17 años que no tengan ni putísima idea que digan a sí mismo, no, yo soy nazi porque no sé qué, o soy neonazi. Pero la realidad es lo que es, y es el discurso que lleva todo eso detrás. Tú lo puedes enmascarar intelectualmente como quieras, pero la realidad palpable es la que hay, ¿no? Un discurso, o sea, una ideología nazi, vayamos a decir, ¿no? Y eso se concentra en luego discursos de odio, o sea, tal cual. Y ya no solo a otras razas, ¿no? A discurso de odio racial, sino, como él decía, ¿no? A la diversidad sexual, a todo lo que no sea la idea de hombre, ¿no?, masculinizado, tal, la idea de mujer con sus propias funciones, todo lo que se sale de ahí, es una afrenta, ¿no?, hacia esta idea de sociedad superior que tienen de ellos mismos, de cómo tiene que ser la civilización. Por lo tanto, para mí, todo lo que conlleva detrás el discurso nazi
por mucho que tú te quedes en no soy nazi, pero yo respeto los derechos humanos. Hombre, pues alguna de las dos no es verdad. Entonces, ¿tú no permitirías que las personas con esta ideología hablaran públicamente? Porque No. entonces ahí tendría que haber una legalización del discurso. Es la única Pero forma. porque es discurso de odio, sí, ya está legalizado, claro. Esta chavalilla joven, no me acuerdo cómo se Isabel llama. Peralta. Exacto, Isabel Peralta. Bueno, dijo el judío es el enemigo, eso en público, y no sé a dónde ha llegado su causa, pero vamos, imputada estuvo, ¿no? Más o menos, por discurso de odio. Como cualquiera que pone un discurso así en Twitter o un tweet de este estilo. Hombre, yo creo que no está mal que estas cosas estén controladas, porque es que hace daño a personas concretamente, y Yo en eso Twitter causa no luego tengo tan agresiones. claro, a no ser que no te metas no con lo nadie. sé. O sea, Ya. una frase en Twitter de yo creo en el nazismo, no sé si te la pueden censurar, ¿eh? Twitter. Sí que Sí, pueden, yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí. La frase simplemente de yo creo en el nazismo te la pueden censurar en No Twitter. lo sé, porque sí que, por ejemplo, hay muchos franquistas en Twitter que lo dicen abiertamente, españoles. Entonces, Yo no sé si hasta qué punto ahí metería tijera. Al final, Twitter es una empresa privada que mete la tijera donde le da la gana, a veces una cosa y a veces en otra. Salva, hoy contigo, lo mismo te pregunto, ¿eh? Libertad de expresión versus discursos muy bestias. A Como ver. puede ser el discurso nazi, por supuesto. ¿Qué hacemos ahí? Yo estoy con Rocío. Al final, la libertad de expresión significa que alguien va a decir algo que no te va a gustar y que seguramente va a estar muy en contra de tus valores. No es decir, no, es que a mí me gusta la pizza con piña, tengo libertad de expresión. No Bueno, es eso. eso para mí depende de cómo es casi peor. Pero ¿eh? son cosas... Perdóname que te lo diga, perdóname. No sé, o sea, lo sé. Pero son hay cosas... respeto. Yo creo que son cosas... Realmente es eso. Pero como dice ella, las cosas que atentan al derecho, a los derechos humanos, a la libertad personal de ciertas personas, de ciertas... de tu libertad personal, sea sexual, sea de ideología, etcétera, etcétera, de raza, yo creo que eso sí que tiene que estar... limitado. Al final, Alemania no diremos que no es un país democrático y la manera que tienen ellos de tratar el tema del nazismo a nivel legal, o sea, ojalá se tratara el franquismo aquí igual que lo hacen ellos, creo yo. O sea, yo creo que dentro de la libertad de expresión no todo vale. Y sobre todo cuando se hace apología de genocidios, de movimientos que buscan exterminar a otros. Yo creo que son límites que traspasan. Sí, sí. ¿Y no creéis que el hecho de prohibir un discurso, que esto también lo hablamos con él, un momento muy interesante, el prohibir un discurso provoca que gane fuerza entre sus adeptos, que van a existir hoy en día con internet, por mucho que lo prohíbas legalmente? El discurso, si quieren encontrarlo, lo tendrán ahí fácilmente. Rocío, te pregunto, si tú prohíbes el discurso absolutamente, por ejemplo, este discurso que hablamos nazi, y lo encuentran luego, o chavales que tienen dudas, ¿no crees que el hecho de que les prohíban algo puede reafirmar su fuerza y su sensación de grupo oprimido? Y que hay ciertos entes que quieren que no se expanda cierto tipo de idea. Sí, pero con matices. Esto, de hecho, pasa en cualquier negacionismo. O sea, tú lo ves en todo. O sea, por ejemplo, para llevarlo a lo anecdótico, pero el terraplanismo, que es Sí, otro lo tipo hablamos, al final sí. del negacionismo, ellos también piensan que, claro, que les señalan y les ocultan y les discriminan y todo eso porque ellos tienen la verdad. Realmente toda esta gente va a encontrar excusas para reafirmar sus ideas, sea la censura o sea otro tipo de cosas, pero sí que es verdad que, claro, sobre todo para chavales jóvenes, lo prohibido lo hace más atractivo. Pero claro, también lo haría más atractivo que ese discurso estuviera mucho más libre por todas las redes Normalizado, ¿no? sociales. Casi. O sea, imaginaos con el acceso de menores de edad a las redes sociales, a Instagram, a TikTok, a Twitter, que no hubiera control de este tipo de cosas, tendríamos barbaridades por todas esas redes sociales de chavales y niños muy susceptibles a creer en estas cosas. El caso de David Saavedra, él hizo una búsqueda activa, investigó activamente, su curiosidad le llevó a unos foros muy minoritarios de internet, él lo decía, ¿no? Eran 3 o 4 en Pontevedra, 3. Hombre, si lo hubiera tenido un clic en Instagram, ostras, pues quizá no hubiera sido tan minoritario. Y de hecho él también explica que yo creo que falta pedagogía aquí. Una cosa, tú puedes prohibir o no Exacto. prohibir, lo tenemos pero falta explicar también las cosas o por qué las cosas se prohíben, ¿no? Él dice que la primera vez que vio a Hitler en la tele, que había millones de personas ahí y tal, no sé qué, y le preguntó a su padre quién era ese, la respuesta fue, este es un loco. Cagada. Punto. Cagada. ¿Vale? Cagada. Y eso es lo que ¿Estás bien, hacemos... Nacho? ¿Estás bien? Porque es que tienes que ser el protagonista incluso cuando no va contigo, ¿eh? Ahora que estás como un niño pequeño llamando la atención. Es una pasada. Te vas a bajar los pantalones ahora Estoy haciendo también. un discurso bien estructurado y ¡pum! Es una pasada. Además, piensa que este era el discurso que iba a ganar algún premio, seguro, Sí. como a mejor speech del año. Claro, el típico clip. El típico clip viralísimo de basado. Salva Fernández basado. Fax. Exacto. En fin, bueno, no sé por dónde iba. No, pero quiero decir que la
El zoom máximo que puedas, por favor. Nacho, que se vean solo poros. Ahora que tiene el micro, ¿va a hablar mucho? No tiene micro aún, no tiene. Vale. Pues imagínate el día que lo tenga. Sí. No, pero decía eso, que falta pedagogía, falta explicar las cosas bien, el por qué está prohibido, el por qué no sé qué. El tema de prohibir cosas es interesante. Ella es periodista también como yo y sabemos que cuando empiezas a hacer la carrera y tal, te dicen que un tema que es tabú y que no se toca en los medios es el suicidio. Ahí y ahora estamos en un momento en el que estamos diciendo, ¿pero qué estamos haciendo? Realmente es un tema que no podemos Partía de una tocar. premisa falsa. Eso, lo de no hablar del suicidio partía de la premisa de que de lo que no hablas no existe y el efecto llamada, pero hemos visto que es al revés. Hay que hablar de salud mental, hay que contar las cosas como son y más en estos momentos, ¿no? A partir de la pandemia, que hemos visto el daño gravísimo que ha causado a la salud mental, sobre todo gente joven, incluso niños, ¿no? Que no se pueden desarrollar, no se han podido desarrollar correctamente. Y por supuesto que hay que hablar de estas cosas con pedagogía, ¿no? Es que yo creo que está la línea ahí, ¿no? Una cosa es ensalzar los discursos, otra cosa es educar. Porque lo que muy bien dices es, no puede ser que David no se encontrase con una pedagogía real o que en su colegio, si lo trataran fuera como súper por encima, sin ningún tipo de reflexión crítica. Y eso es un problema que también tenemos de base en la educación, ¿no? Sí. El pensamiento crítico en los propios El pensamiento críos. crítico no existe casi. Claro. En la sociedad actual no existe casi el pensamiento con las crítico. redes donde te alineas rápidamente con lo que te masajea el cerebro. Al final yo creo que la gente lo que busca en redes es encontrar el pensamiento que concuerda con lo que ellos quieren creer ya. Entonces, básicamente, lo que sirven las redes, sobre todo cuando buscas cosas serias, es reafirmarte como persona y reafirmarte ideológicamente, por lo que solo vas a concordar con esa gente que dice lo que tú quieres escuchar y cuando te choca es para ti un enfrentamiento dialéctico, verbal, ideológico absoluto, ¿no? Y esto incluso lo vivo yo aquí cuando a veces digo cosas que la gente, o que según qué tipo de gente no quiere escuchar, problema absoluto. No tienes ni puta idea, no sabes. No, es que a lo mejor tenemos dos versiones totalmente diferentes de algo, ¿no? Y no siempre hay una sola verdad. Yo con el tema este estoy con vosotros en el sentido de que creo que hay ciertos discursos que no se pueden permitir, no se pueden normalizar o no se pueden legitimizar, pero también creo que se tienen que hablar. Que es el problema que... Aquí es donde hay la confusión para mí. Que tú no permitas que haya un partido neonazi en las urnas, por decirte algo, que no sé si realmente... Porque ha habido partidos falangistas y tal, por lo tanto, también la línea no sé exactamente dónde está. Yo no permitiría que un partido puramente nazi se presentara a las elecciones. No lo permitiría. Pero eso no significa que se tenga que hablar de ello. Y que se pudiera llevar incluso a una persona de ese partido para charlar y para explicar ¿por qué coño quieres hacer eso? Y lo que falta es educación, lo que falta es hablar de los temas y quitar tabúes. Eso lo hemos visto también cuando yo hablé en su momento, que me dijeron racista y de todo, por hablar de que había un puto problema con ciertos menas, con cierta inmigración. Esta semana ha habido 4 apuñalamientos en Madrid en un puto fin de semana. Y luego lo haremos porque es noticia, de bandas latinas. No pasa nada, se tiene que hablar. Eso no significa que estés solo señalando a un grupo, pero es que está pasando. Vamos a intentar hablarlo y a solucionarlo. Porque si no lo hablas, ¿qué pasa? Se enquista y un día explotará a lo gordo, ¿no? Y luego es cuando los populismos ganan poder. Muy interesante el tema este. Quería hacer una pequeña, ¿no? Una pequeña introducción con esto del nazismo porque me quedó el temario, ¿no? De la libertad de expresión, ¿dónde está? Y aún así, es un tema muy delicado. Mucho. Porque cuando empiezas a cortar, ¿dónde coño pones el límite? Sí, está claro. El discurso de Trump se tiene que cortar, y el discurso de otro, y el discurso de otro, y el discurso de otro. ¿Cuándo se tiene que empezar a cortar? ¿Y cuándo se tiene que permitir? ¿Y quién lo decide? ¿Y quién lo decide? Porque la cuestión, claro, las redes sociales son empresas privadas que al final van a ir a su interés y con sus herramientas, ¿no? Que son algoritmos, ¿no? Por ejemplo, vamos a censurar el discurso antivacunas. Bueno, pero es que claro, tú haces un disparo a la bandada. Quiero decir, cualquier persona pues que hable, aunque sea desmontando los discursos antivacunas, ¡pam!, le vas a meter tajada. Claro, exacto. De dónde lo pones y cuando hay empresas detrás es como aún más complicado. Bueno, también si el gobierno aún peor, claro. Si depende del poder, es aún peor. Claro, lo que pasa es que muchas veces la gente confunde las empresas de redes sociales con empresas públicas. Claro. No, es que esto no se puede permitir, no, es que permite lo que ellos quieren porque es Twitter, Facebook, No eres tan no es lo liberal. mismo. No es lo mismo. ¿El qué, perdona? Que esta gente que se queja, digo, no eres tan liberal, pues las empresas privadas están haciendo lo que les sale da del la ojete. puta gana y cuando permitan una cosa, permitirán, Claro. y cuando no, no.